Gracias al Señor Jesucristo, estamos otra vez reunidos. Estábamos esperando esta reunión hace días porque habíamos estado ya una temporada fuera del aire, por así decirlo, porque no tuvimos reunión el domingo pasado y tampoco compartimos material el sábado, ni el domingo, ni el lunes, domingo y lunes, y algunas personas me escribieron el martes que qué pasaba, que no se estaba enviando nada, ¿no? Y eso es bueno porque veo que sí están atentos del material que se envía y que de alguna manera les hace falta, y eso es importante. Hoy tenemos la continuación. Hace 8 días hablamos de enemigos y enemistad. Antes de continuar en la cartilla, aunque hoy nos corresponde la página 28, sí quisiera agregar que las enemistades se dan generalmente, generacionalmente, o las enemistades trascienden en el tiempo. Y las enemistades no se viven o no experimentan directamente entre los enemigos iniciales o entre los o que se ofendieron inicialmente, sino que se quedan en el tiempo. Por ejemplo, es muy común que a veces cuando los niños discuten, los padres se enfrentan, cada uno defendiendo a su hijo, ¿no? Hay que tener en cuenta que son muy pocos los padres que tienen la capacidad y la madurez emocional para aceptar cuando vienen a hacerle alguna corrección sobre sus hijos, ¿no? Y decir, sí, usted tiene toda la razón. Mi hijo es lo que usted dice. Voy a hablar con mi hijo, voy a corregir a mi hijo, voy a decirle a mi hijo que haga las cosas diferentes, y no que generalmente los padres se ofenden y se molestan. Los niños después se contentan y los padres quedan disgustados. Y ya se miran mal a partir de ahí. Incluso le dicen a los niños, no me vuelva a hablar con ese niño, no me vuelva a hablar con esa niña. Entonces ya le estamos transmitiendo al hijo que no perdone. Estamos diciendo que continúe una enemistad. La enemistad queda con la suegra y con el suegro, con los cuñados. Cuando él o ella en casa se quejan del maltrato, de una infidelidad, de un grito, de un mal proceder ante los hermanos, ante los padres, ante los familiares, después se reconcilia, la pareja se perdona, se restauran, pero ya la familia queda enemistada con uno de los cónyuges. Y a partir de ese momento siempre le van a decir, ese hombre o esa mujer no te conviene, o esa es una bruja, o él es un demonio. Las enemistades se dan entre las naciones, de eso actualmente tenemos guerras en el mundo que son de enemistades de más de 1000 años o 2000 años. Hay enemistades laborales, tantas cosas. Entonces, por eso la importancia, nuevamente comenzando hoy para ir a la cartilla, recordarles que no debemos de tener enemigos. No debemos considerar a ningún ser humano un enemigo, y mucho menos si es una persona que también está en la fe. No debemos considerar a ninguna persona un enemigo, menos si está en la fe. Y aparte de eso, las enemistades no son saludables, ni para uno, ni para los demás. Entonces, por favor, hay un texto en la Biblia que dice que el amor cubre multitud de pecados o de faltas o de fallas. Entonces, un buen testimonio de que hay ausencia de amor es cuando todavía hay una enemistad que trasciende en el tiempo. Hace falta amor. Porque el amor es Dios. O sea que hace falta ¿qué? Dios. Mucha religión, pero poca espiritualidad. ¿Sí? Mucha religión, pero poca espiritualidad. ¿Y qué es lo que necesitamos? Menos religión, más Cristo, más espiritualidad. Página número 28 de la cartilla Ministros Competentes de un Nuevo Pacto. Hemos terminado diciendo que la gracia es el aborto de la obra. ¿Recuerdan ustedes eso? Es el aborto de la obra. Un aborto es finalizar drásticamente o abruptamente algo que debe tener vida. Entonces la obra
Cuando uno viene a la gracia, uno aborta la obra, es decir, no continúa en el proceso de la obra en relación a Dios, o sea, no más sacrificios humanos para tratar de agradar a Dios, sino que se acepta por la fe que el sacrificio de Cristo es completo y perfecto, más que suficiente, más que suficiente. Que no hay nada que usted y yo podamos hacer para ganar el favor de Dios. Cuando digo nada es nada. En estos días, los creyentes de gracia son llamados a mostrar su fe y lo que creen. ¿Por qué digo que son llamados? Porque una persona que está en gracia debe estar plenamente convencida de lo que cree. Plenamente convencido. Yo como pastor de esta congregación, que es una congregación de gracia, pues observo la vida de los creyentes de gracia de esta congregación y de otras congregaciones de gracia y de algunos creyentes que predican gracia en otras denominaciones, porque no somos los únicos en Colombia. Hay muchos pastores de gracia. Pero estos días, el servidor de esta comunidad, aparte de esta persona que es Juan Esteban, me dijo que era lo más difícil para un predicador, para un pastor. Él me hizo la pregunta y me dio la respuesta. ¿Qué es lo más difícil para un predicador, para un pastor? Interesante pregunta la que me hizo Juan. Y él mismo respondió y dijo, lo más difícil para un predicador o un pastor es vivir lo que enseña. Porque uno se puede aprender de memoria el bosquejo y dar la enseñanza. Incluso uno puede sacar enseñanzas de otro, recalentarlas, hacer un calentado bien bueno y enseñárselo a la gente. Uy, tremendo mensaje el que se jaló, pero ni siquiera es de él, lo copió de otro. Pero de ahí a que uno viva lo que enseña, ya es otra cosa. Entonces, Juan Esteban me decía, me hacía la pregunta, me dio la respuesta, y es cierto. Yo analizo la vida de los pastores, de los que yo distingo de gracia y de la tradición. También me examino a mí mismo y digo, sí, una de las cosas más difíciles para un pastor es vivir lo que enseña. Ahora hablemos de los creyentes, porque todos debemos estar plenamente convencidos de que estamos en un reino espiritual, en un reino inamovible, de que fuimos elegidos por Dios desde la fundación del mundo, de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, de que estamos sellados con el Espíritu Santo, y así una cantidad de verdades espirituales. La pregunta aquí es, ¿las creemos? Porque la forma de vida a veces dista de lo que decimos que creemos. O sea, dista mucho. ¿Las creemos realmente? Bueno, la gracia nos tiene que llevar a un punto donde nosotros no vivamos como la gente del mundo, la gente del sistema, no andemos para arriba y para abajo detrás de la gente del sistema, porque es lo que dice la palabra en la gracia, ¿no? Colosenses capítulo 2 nos dice que nosotros no debemos estar siguiendo la misma corriente del mundo. El mundo tira para la derecha y uno también para la derecha. El mundo tira para la izquierda, uno para la izquierda. Pablo dice en Colosenses 2, no se rijan por fiestas, no se rijan por las fiestas. Y nosotros los creyentes nos regimos casi por todas las fiestas que se rigen los paganos o los que no creen. Guardamos los días que ellos guardan, celebramos los días que ellos celebran, tenemos miedo a lo que ellos tienen miedo. Y hablando del aborto de la obra, hasta a veces queremos volvernos a las obras para tratar de alcanzar algún favor de parte de Dios. Pero déjeme decirle que la gracia es la renuncia
total a cualquier tipo de obra. A cualquier tipo de obra. Entonces hay que tener bien claro eso. Estar plenamente convencidos. Así abiertamente, el bautismo de la iglesia es el bautismo del Espíritu Santo. Y Cristo Jesús es el que bautiza con Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo tiene ningún apóstol, no recibe al Espíritu Santo porque le apliquen aceite. Usted no recibe al Espíritu Santo porque repita las palabras en un idioma o lengua diferente que tiene un pastor o un apóstol que le dice, repita conmigo. El Espíritu Santo lo da Cristo. ¿Por qué lo da Cristo? Porque Él es el Señor de la iglesia. Él es el Señor, o sea, el Señor de la iglesia es Cristo. Él es el Señor de la iglesia. Él es el que da el Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice, sabiendo que fuisteis sellados con el Espíritu Santo, que es lo mismo que decir que fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Tenemos el sello, tenemos al Espíritu Santo. Sin embargo, todavía hay creyentes de gracia que tienen dudas y que incluso quieren que otros que también están en gracia, de todas maneras, por si de pronto, de todas maneras que se metan al agua. Uno no sabe. Pues yo diría como decirle al pastor, pastor, oremos por una situación que tengo. Y el pastor ora con usted. Y después usted le dice a su esposo o a su esposa, pero por si de pronto vayamos de todas maneras donde el brujo de la esquina, porque que nos lea, porque hay que asegurarnos de todas maneras. Hay que estar plenamente convencidos. Plenamente convencidos de lo que es estar en la gracia. La gracia es el aborto de la obra. Usted no tiene que hacer lo que la tradición le enseña para acercarse a Dios, porque Dios ya se acercó a nosotros en la persona de Jesús, el Cristo, o en la persona de Jesucristo. Es difícil para esta mente eso a veces, porque esta mente quiere. Mire, es tan difícil esto que lo voy a decir con mucho amor y respeto. Dios no necesita que usted ore. Sin embargo, la Biblia enseña que debemos orar, pero cuando oramos no es por Dios, es por nosotros. No es por Él, es por nosotros. Y está tan arraigado en nosotros la necesidad de pagar el precio o el sacrificio que tenemos ya tiempos determinados para orar. Y si no cumplimos esos tiempos, tenemos la sensación en nosotros de que no somos gente espiritual, de que estamos cayendo, de que nos estamos enfriando, o de que Dios se quedó aburrido porque Él nos esperaba a esa hora que nosotros nos fuimos. Y que Dios se que vaya como ve, no vino mi hijo a orar, que siempre ora a la misma hora todos los días. ¿Dónde mora Dios? Es la pregunta en este tiempo. Entonces, Dios mora en su espíritu y en mi espíritu. Para que nosotros lo entendamos, la Biblia dice que Él mora en nuestro corazón, ¿cierto? Dice, ya me dijo mío tu corazón. Él está a la puerta llamando, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él, y Él conmigo. Dios mora en el espíritu, Dios mora en el corazón. Quiere decir eso, de que Dios es más íntimo para mí y para cada uno de ustedes que lo que es mi propia esposa, que lo que es tu esposo o tu esposa. Él es más íntimo. O sea, humanamente, la persona más íntima para uno es la persona que comparte con uno el lecho. Y Dios es más íntimo que el esposo y la esposa. Porque la esposa y el esposo llegan hasta cierta parte del alma y del cuerpo. Y Dios llega hasta la mente y el corazón. No hay una persona más íntima para uno que Dios. Así que Dios no requiere
que usted esté todo el día repitiéndole a él todo lo que usted hizo durante todo el día y durante toda la noche para explicarle a él porque usted quiere que él le dé lo que él ya le dio. Porque él vive con usted, él conoce. Y aún más, dice la palabra, él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. O sea, Dios es el que te provoca. Pastor, entonces no oro. Sí, hay que orar. Y si tiene 7 horas, métase las 7 horas a adorar, a cantar, a exaltarle, a bendecirle, cante los salmos, haga unas canciones, adore a Dios, póstrese allí. Pero recuerde esto, eso es para su alma, para que se fortalezca su alma, pero no para mejorar su condición espiritual. ¿Por qué digo eso? Porque a veces, muy internamente en el corazón, uno piensa y dice, ese que no ora, que es el esposo o la esposa, porque yo no lo veo orando, no tiene el mismo nivel de vida espiritual que yo tengo. Porque uno se apoya en el brazo de carne, porque uno sabe que uno sí se metió 1 hora para orar, o media hora. Cuando nosotros somos una oración continua a Dios, en el pensamiento y en la acción y en la palabra. Todos los días hay que orar y hay que sacar los espacios. Pero si por alguna razón usted no saca el espacio o no oró o le dio sueño o se quedó dormido, usted no tiene que pagarle a Dios esas horas. Es que usted y Dios son uno en el Espíritu. Es la mente la que todavía te dice que tienes que hacer. Por eso la gracia es el aborto de la obra. A mí a veces me toca decirle, yo a veces le digo a Dios cuando oro y le digo, Padre, aquí estoy sentado en la cama, solamente creyendo que porque soy tu hijo tengo derecho. Solo por eso. O sea, no estoy haciendo guerra, no estoy orando, estoy sentado aquí, quiero recostarme y descansar, pero quiero creer que solo por ser tu hijo tengo derecho. Porque no lo dice desde el Salmo 2. Yo dije, mi hijo eres tú, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pastor, entonces usted está diciendo que no oremos. Yo no estoy diciendo eso. Métete en oración, adora al Señor, alaba a Dios, pero no seamos como el fariseo hipócrita que cuando oramos decimos porque yo no soy como mi esposo, como mi esposa, como mi hijo, como mi hija. Yo no soy como, porque entonces de una vez te digo que el que sale justificado es ese y no nosotros. Cada uno se acerca a Dios, pero cuando nos acercamos el Padre a todos, nos mira por igual porque somos sus hijos. Somos sus hijos. Sino que yo entiendo, yo vengo de la tradición donde uno le decía, cuando usted va a enseñar, ore 2 horas antes o 1 hora antes de rodillas. Si usted se para y sube el púlpito, está lleno de poder. Entonces me trabajaron tantos años eso, que a mí todavía la mente me dice, llegue temprano, unas 2 horas o 3 y ore, métase a orar. Pastor, pero uno sí debe orar antes de dar el mensaje. Claro que sí, yo oro y leo la palabra y la estudio y la medito. Pero lo que yo tengo que matar en mí es la necesidad de creer que si yo no oré la hora, no tengo poder. Porque claramente dice 1 Timoteo 6:10 que el poder de su fuerza mora en nosotros y se llama el Espíritu Santo. Entonces, el aborto total de la obra, confianza total en la obra de Dios, confianza total en la obra de Dios. Adora, bendice al Señor, lee su palabra, pero no te apoyes en tu propia fuerza, no te apoyes en tu propio hacer, confía en el Señor. Dice Gálatas 3, oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó? ¿Quién os encantó? ¿Quién os fascinó? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue claramente presentado. Tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a terminar por la carne.
Es la pregunta que Pablo les hace. Y es la pregunta que sigue estando en la Biblia, en Gálatas 3, que es donde estamos en el punto que estamos. El aborto de la obra. Tan necio soy, dice. Pues es la palabra más sana que debo decir para que ninguno se sienta ofendido. Aunque a Dios poco le importa ofendernos si nosotros nos ofendemos. Porque en otras traducciones que son más fieles al original, la expresión es más fuerte para nosotros. Tan necios sois. Dios pregunta, cuando ustedes recibieron el Espíritu Santo, ¿lo recibieron por oír con fe y creer o lo recibieron por hacer? Y entonces la respuesta de ellos allá fue, pues por creer. Pues nosotros sí tendríamos que decir que por hacer, porque nosotros venimos de la tradición la mayoría y nosotros que nos dijeron y nos indujeron a hacer para que recibiéramos el Espíritu Santo. Pero ahora nos damos cuenta que realmente fue por creer, no por hacer. Porque Dios no vende al Espíritu Santo, Dios lo da gratuitamente, porque es Él, en nosotros. Entonces, amados, debemos hacer la renuncia total. La renuncia total. Oído, la renuncia total a cualquier acción que sea relacionada con la obra. No con la obra de Dios. La iglesia. Ay, no, yo no me vuelvo a congregar porque hay que acabar con la obra. Bueno. Hay obras que sí se acaban porque la gente no se congrega. ¿Cierto? ¿Qué más hace un pastor si nadie viene? Pues cerrar, ¿no? Pero aquí la obra a la que estamos hablando es cualquier acción mía en la que yo me apoye para decirle a Dios que Dios me debe algo a mí. Tampoco caigamos en el otro extremo de que ya no oramos, ya no cantamos, ya no levantamos las manos. No, hay que orar, por favor, hay que sacar el tiempo, hay que leer la palabra, hay que adorar a Dios con alguna canción. Esta semana les envié una canción que dice: mi trabajo es creer. Hay que adorar a Dios, hay que cantar y adorarle, hay que sacar tiempos para hablar con el Señor, pero recordarnos a nosotros mismos que Dios no necesita que nosotros hagamos nada absolutamente porque Él ya lo hizo todo. Dios ya lo hizo todo. ¿Mm? Mire, nosotros somos malos por naturaleza. Somos malos. Y aún así, ninguno de nuestros hijos se tiene que preguntar antes de cada comida: ¿será que me porté bien o mal? Porque me van a dar o no me van a dar comida. ¿No? Incluso esos muchachos a veces se han portado mal de verdad. Y aún así, en la mesa está el plato de comida porque es hijo, es hija. Ahí está la comida. ¿Ustedes no creen que Dios, que es bueno, no es mejor que nosotros? 100%. Entonces, por favor, el aborto total de la obra. Total. Bueno. Aclaro esto porque es importante, aunque eso me ha costado a mí el precio de tener una congregación a veces que no me crece mucho, e incluso que haya gente que la creyó tanto que nunca solía congregar. Incluso aunque no te congregues, eres bendecido y eres un hijo de Dios. Eso hay que dejarlo claro. Aparte de que te libras de dar dinero a la iglesia, porque si no vienes, pues, ¿qué vas a dar? ¿Por qué se congrega uno? Para seguir aprendiendo. Para seguir aprendiendo. Ustedes se conectan para seguir aprendiendo, para que les recuerden, y ustedes se conectan para aprender. Pero no para cambiar nada con Dios. Porque acá en la capilla, o ahí conectados virtualmente, o en casa, igual el Padre los ama. Se los dejo claro. Igual el Padre los ama. Igual ustedes le caen bien a Dios. Igual Dios tiene un especial afecto por cada uno de ustedes. Aún así les digo que no me abandonen. Vengan o conéctense. Y tampoco me abandonen financieramente. Acuérdense del pastor. Pero eso es por inteligencia, porque necesitamos seguir creciendo en el conocimiento. Pero no para ganar un favor especial de Dios. ¿Sí? O sea, uno tiene que librarse de eso. Digo que algunos lo creen porque hay creyentes que asistían antes y todavía tengo comunión con ellos, y los domingos lo único que hacen es disfrutar otras cosas,
Y yo tuve que trabajar con mi propia mente para poder comprender el plan de Dios, porque ellos son tan favorecidos como lo soy yo. Y en mi propia mente tuve que matar esa idea de que es que no se congregan. Bueno, congregarse es una exhortación bíblica que se da para que nosotros seamos un cuerpo que se nutre, ¿sí? Que se nutre, que se fortalece. Pero hay que entender también que en este cuerpo, si alguien no lo quiere hacer o no puede hacerlo, aún así, el Espíritu Santo no lo deja, sigue en él y le sigue enseñando. Lo que pasa es que una cosa es cocinarse uno mismo la comida y otra cosa es que se la prepare la mamá. No, el sabor no es lo mismo, ¿no? Una cosa es uno hacerse uno mismo rápidamente hacer algo, o que haya una persona que es la que esté encargada de hacer la buena comida para todos. En este caso, el pastor es la persona designada por Dios, al menos acá en Vínculo Perfecto, para que les presente a ustedes un alimento nutritivo de acuerdo al tiempo y a la palabra, ¿sí? Pero todos somos bendecidos de todas maneras. Voy a leerles. La cartilla dice: una de las cosas que debemos saber para entender la Biblia es la diferencia que existe entre las escrituras y las epístolas, ya que las santas escrituras narran todo lo que había de tomar lugar, o sea, que aparece en futuro, mientras que las epístolas, por el contrario, narran todo en pasado. Y como ya sabemos, le fueron reveladas al apóstol Pablo, y el Espíritu Santo la dio directamente a él. Entonces, dos términos muy bonitos. Cuando uno juega la Biblia, cuando decimos, como dicen las escrituras, estamos refiriéndonos más específicamente al grupo de libros que están entre el Génesis y los evangelios, o ahí Malaquías, pues, para que estemos más o menos, pues, ahí. Cuando Jesús estuvo en la tierra, aún no existía el Nuevo Testamento, pero él sí dijo, como está escrito en vuestra ley, o como está escrito en los Salmos. Y en el Nuevo Testamento, cuando se narran algunas expresiones de los apóstoles, ellos dicen, como dicen las escrituras. Entonces, hace referencia no a los libros del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento. Mientras que las epístolas, que son las que escribió el apóstol Pablo, porque los otros apóstoles escribió fue cartas universales, las epístolas son cartas abiertas para toda la iglesia. Y las epístolas no están en futuro, sino en pasado. Las escrituras están en futuro, mientras que las epístolas están en pasado. Si usted lee detenidamente la Biblia, por favor, y que creo que lo hacen, van a encontrar que de Génesis a Malaquías siempre se habla de la profecía en futuro, exceptuando algunos capítulos como Isaías capítulo 53. ¿Se acuerdan de Isaías 53? Donde Isaías vio en pasado lo que iba a ocurrir 750 años después. Es muy lindo eso. Isaías vio en pasado lo que iba a ocurrir 750 años después, porque él dice, molido fue, herido fue por, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llegada fuimos nosotros curados. 750 años antes. Lo vio en pasado, porque Dios se lo reveló a Isaías. Pero toda la escritura habla en futuro. El rey de justicia que vendrá, el día del Señor que vendrá, el juicio de las naciones que vendrá, incluso el saludo que toda la iglesia utiliza, que está en el Antiguo Testamento, está en futuro. ¿Cierto? El Señor te bendiga y te guarda. Mientras que las epístolas está todo en pasado. Léase, por favor, las 13 cartas del apóstol Pablo y la carta a los hebreos y búsqueme alguna bendición ahí que esté en futuro. Todas las bendiciones, toda la palabra de esas epístolas está en pasado. Fuimos santificados, fuimos redimidos, fuimos justificados. O sea, todo está en pasado. Bendecidos con toda bendición. O sea, todo está en pasado. Entonces, cuando usted coge el libro completo de la Biblia, tiene una biblioteca de 66 libros, de 72 libros, de 88 libros. Ahí la tiene en la mano, una biblioteca.
que tiene un contenido sacro, Santa Biblia, Santa Biblioteca, Santa Biblia, que tiene una parte que se llama Escrituras, que es todo en futuro, y una parte que son epístolas, que está todo en pasado. Y esas epístolas fueron escritas para la iglesia. O sea que cuando Dios le habla a la iglesia, Dios no le habla en futuro, sino que Dios le habla en pasado. Por eso es de fe. Es de fe. Es creer que Dios ya lo hizo todo. Y eso es difícil todavía para esta mente. No, pero ¿cómo que Dios ya lo hizo todo? Sí, Dios ya lo hizo todo. Incluso, algo lindo que está en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 en los primeros versículos. Si usted lee allá en Génesis 1, del 26 en adelante hasta el capítulo 2, versículo 2, ahí, 2 de Génesis, ahí habla de que Dios ya hizo tiempo pasado. Y que todo lo que Dios hizo le quedó bueno, tiempo pasado. Porque Dios desde el principio ya lo hizo todo. Ahora, ¿a qué apóstol Dios le reveló o le dio la revelación de Jesucristo? ¿Cómo se llama ese apóstol? El apóstol Pablo. Pastor, pero usted está en la gracia. Sí, porque estoy en la gracia, Dios me lo enseñó. Pero no lo enseño porque sea pastor de vínculo perfecto, lo enseño porque así está, búsquelo en la Biblia. 23 libros tiene el Nuevo Testamento y de los 23, 13 son escritos por el apóstol Pablo. Uno más de gracia es la carta a los Hebreos. Entonces, ese volumen tan grande de libros de gracia en el Nuevo Testamento tiene que ser que es algo importante. Vamos a mirar lo que dice Gálatas 1, 11 al 12. Búsquelo por favor en su Biblia. Gálatas 1, 11 al 12, por favor. Gálatas 1. Vamos a buscarlo acá. Gálatas 1, del 11 al 12. Dice así el apóstol Pablo. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Así es. O sea, el apóstol Pablo deja claro, por algo que nosotros ya sabemos, pero que seguimos trabajando para creerlo y estar plenamente convencidos, que el evangelio de la gracia o el evangelio de Jesucristo no nace en un ser humano, no es la invención de un ser humano, sino que es una revelación que el apóstol recibe. Recibe directamente de Jesucristo. Hechos capítulo 9. Ahí empezó, en Hechos 9 empezó. Cuando Saulo de Tarso se dirigía a Damasco. Ahí empezó. 17 años le tomó al apóstol Pablo recibir la revelación de Jesucristo, incorporarla en su vida y transmitirla en cartas a las diferentes iglesias. Entonces lo recibió de Jesucristo. Y cuando él dice que no lo recibió ni lo aprendió de ningún ser humano, eso está en Gálatas capítulo 2, versículo 14, que es donde el apóstol dice, cuando me reuní con los otros discípulos para que ellos escucharan el evangelio que yo predico entre los gentiles y ellos me expusieran también en privado lo que ellos enseñaban, ellos no me comunicaron ninguna cosa nueva. Ninguna. Es decir, que Pablo no fue a una escuela que le enseñaran lo que él escribió en las cartas, sino que Pablo lo recibió directamente y lo fue transcribiendo en las cartas que hoy tenemos en la Biblia. Es decir, que no se reunieron pues unos allí. Ahora, ¿por qué también él dice eso? Porque aunque Jesús fue claro, muy importante que tengan en cuenta esto, aunque Jesús fue claro en su vida, diciendo que él no tenía doctrina, no sé si ustedes lo habrán leído alguna vez, pero si no, hay que buscarlo. Él dijo, mi doctrina no es mía, sino que yo hablo lo que el Padre me dio. Aún así, hay muchas religiones basadas en Jesús, pero él no tenía doctrina.
Él enseñaba lo que el Padre le dio que enseñar. Pero el que sí tiene doctrina es Jesucristo resucitado, o sea, Cristo, la unción, y se la reveló o se la comunicó al apóstol Pablo. Y ustedes y yo tenemos la ventaja y la bendición de que la podemos leer hoy en día porque está en la Biblia. Los discípulos recibieron fue las enseñanzas de Jesús. Lo que el Padre le dio a Jesús, los discípulos a su vez lo fueron recibiendo. Y era lo que ellos luego comunicaron. En cambio, el apóstol Pablo no lo recibió ni de Jesús, no lo recibió de los 12 discípulos, sino que lo recibió directamente del Padre. Y ustedes y yo lo hemos recibido también del Señor. El pastor y los otros pastores hemos ido aprendiendo, nosotros se los hemos ido transmitiendo a ustedes, todo con un fundamento totalmente bíblico, ¿sí? Muy importante también tener en cuenta eso. Todo lo que les hemos ido transmitiendo, todo, absolutamente todo lo que les hemos ido transmitiendo, tiene un fundamento bíblico. Incluso este estudio, que es en una cartilla, tiene todo el fundamento, es bíblico. Vamos a mirar otro texto interesante que es Hechos 18, 24 al 28. Hechos 18, Hechos de los Apóstoles, 18, 24 al 28. Vamos a buscarlo, por favor, en las Biblias. Hechos 18, 24 al 28. ¿Lo tenemos? Dice, por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las ¿qué? Escrituras. O sea, de todo el Antiguo Testamento. Porque cuando usted lee eso, usted piensa, y yo pensaba también, que en el uso de la Biblia. No, en el uso del Antiguo Testamento. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo Priscila y Aquila, lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y le escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Mesías. Entonces ahí tenemos a un hombre que era letrado, muy letrado en el Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, y que conocía hasta Jesús, pero no sabía nada de bautismo del Espíritu Santo, no sabía nada de Jesucristo resucitado. Pero Aquila y Priscila, que eran discípulos del apóstol Pablo, dos creyentes que habían estado con Pablo durante algunos años, habían sido formados, lo llamaron, le explicaron el camino de Dios, le ampliaron, lo trajeron al punto donde estaba en ese momento la gracia, y una vez que lo actualizaron, lo enviaron para que siguiera predicando. Entonces ya también predicaba Jesucristo. Entonces ahí tenemos, una cosa es tener conocimiento únicamente de las Escrituras, llegar hasta Jesús únicamente, que se los he dicho de diferentes maneras. Las personas acostumbran llegar hasta Jesús. Las religiones, la religión católica, la religión protestante, evangélica, las diferentes religiones presentan hasta Jesús, pero nada más. Hasta donde más llegan es al domingo de resurrección. Ahí ya queda todo. ¿Y qué pasa después de la resurrección? ¿Qué pasa con el nuevo pacto?
¿O no dijo él, esta es la sangre de la alianza? ¿Qué pasa con la alianza nueva y eterna? Nada, hasta Jesús, hasta la resurrección y ya. La gracia te introduce con Jesucristo resucitado. La gracia te introduce con la alianza nueva y eterna. La gracia te introduce con el nuevo pacto o el nuevo testamento. La gracia te entra por Jesús y te presenta a Jesucristo resucitado. Entonces, Apolos conocía hasta la puerta. La puerta se llama Jesús. Aquila y Priscila lo ayudaron a pasar y le presentaron a Jesucristo resucitado, que nosotros sabemos que es el Mesías, o como se dice pues allá para ellos, en su momento Jesús, el Mesías. Bueno, vamos entonces, por favor, a continuar un poco más en esta oportunidad. Vamos a mirar Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, del 1 al 11. Hechos 18, del 1 al 11. Mira lo que dice 18 del 1 al 11, por favor. Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia, porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos. Y como hacía tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutía en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, este se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo: caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles. Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio, justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Ese personaje, Aquila y Priscila, una vez que son actualizados por Pablo en la doctrina de la gracia, son los mismos que más adelante escuchan a Apolos y, muy interesante esto, lo actualizan también para que él siga predicando. Recuerden esto. Pablo estaba en ese momento en el lugar equivocado. Porque cuando el Señor, Hechos capítulo 9, lo llamó, muy claramente le dijo: Saulo, tú me eres un instrumento precioso para presentar mi nombre ante los gentiles. Y Pablo fue y se metió en la sinagoga a enseñarle ¿a quién? A los judíos. Y eso lo llevó a una situación en la que él salió enojado con ellos y le dijo: la sangre de ustedes sea sobre sus cabezas. Estaba molesto, Pablo. Estoy perdiendo el tiempo acá con ustedes y más bien me voy a predicar únicamente ¿a quiénes? A los gentiles. Porque nosotros recordemos que el llamamiento de Jesucristo a Pablo fue claro. Pablo llamaba a ser apóstol a los gentiles por la voluntad de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 1, 1 Corintios capítulo 1, versículo 1, 2 Corintios capítulo 1, versículo 1, Timoteo capítulo 1, versículo 1 y todas las cartas. Pablo llamaba a ser apóstol a los gentiles. Pero pues, igual el que nosotros a veces nos metemos donde no. Apolos era un predicador a los judíos. Por eso Apolos es actualizado por Aquila y Priscila
y lo envían a que le siga predicando a los judíos. ¿Y qué les testificaba Apolos a los judíos? ¿Que Jesús era quién? El Cristo, el Mesías. Para nosotros los gentiles no es tan difícil que nos prediquen que Jesús es el Mesías, porque nosotros siempre hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces Pablo a cumplir su ministerio. Muy importante eso, ¿cierto? Lo otro que debemos entender es que Hechos de los Apóstoles es un libro de transición. O sea, ustedes saben eso, ¿cierto? Muestra la transición de los primeros discípulos, tanto los discípulos, los 11 o los 12, en la transición entre Jesús, discípulos, a convertirse en apóstoles a los judíos. Muestra el llamamiento de Pablo, convertirse en apóstol a los gentiles. Muestran el primer concilio de la iglesia, muestran las primeras peleas de Pablo y los discípulos, las primeras discusiones, muestran la persecución, y es un libro que gracias a Dios está en la Biblia, pero que fue escrito ni para judíos ni para gentiles, sino que fue escrito ¿para quién? Para Teófilo, porque Lucas y Hechos es el primer volumen y el segundo volumen. Es importante tener en cuenta eso. Entonces, es un libro histórico, es un libro de transición, por lo tanto, es un libro que hay que tener cuidado allí para no hacer doctrina de las cosas que allí se encuentran, ¿sí? Sino que uno saca de allí, va aclarando, pero hay que tener en cuenta eso. Por ejemplo, el hecho de que Pablo ahí, aunque estaba predicando, que es bueno o no es bueno predicar, sí, pero aún así lo estaba haciendo en el lugar equivocado, porque Dios le dijo, ve a los gentiles. A los discípulos, él sí les dijo desde que los llamó, a los gentiles no, sino a quienes, a los judíos. Cada uno tiene su llamamiento y debe hacerlo. Los discípulos convertidos en apóstoles para los judíos. Pablo, llamado a ser apóstol para los gentiles. Por eso Pablo aclara después en Corintios, capítulo 1 de Corintios, dice él, a mí Cristo no me envió ¿a qué? A bautizar. Sí, porque únicamente él bautizó a 4 personas. 4, únicamente. Y después, después de que los bautizó a los 4, luego se presentó una discusión por allá que decía, oye, pero esto es muy bonito. Decía, me parece que estuviera hoy en pleno siglo, ya estamos en el siglo XXI, ¿no? Bueno, oiga pues, me parece la iglesia del 2022, 2023. Yo soy del apóstol Pablo. Entonces, ¿de qué apóstol son? Entonces el otro decía, nosotros somos de Pedro. Y salió otro grupo que decía, nosotros somos de Apolos. Entonces Pablo dice, oído, lo hizo Pablo. Pablo dice, en las cartas dice, oiga, uno regó, uno sembró, uno regó, otro cosechó, pero el que da el crecimiento es ¿quién? Dios. Entonces Pablo dijo, vamos a mochar cabeza acá. Ni de Pablo, ni de Cefas, que es Pedro, ni de Apolos. De Cristo. De Cristo. Y se lo digo porque como hoy en día ustedes saben que está esta fiebre de los apóstoles. Por ejemplo, a muchos les gustaría que el pastor de esta iglesia fuera un apóstol, no el pastor John Jairo, porque un apóstol sería más potente, más respeto, un apóstol que el pastor John Jairo. Incluso hay algunos creyentes de esta congregación que, aunque se alimentan de acá, yo sé que le mandan el dinero a un apóstol, pero comen acá. Es lo interesante, ¿no? Oigan, ni de Pablo, ni de Cefas, ni de Apolo. ¿De quién? De Cristo. Entonces, por eso es tan importante cuando uno lee Hechos entender que es un libro de transición, ¿cierto? Porque ahí leímos que algunos de esos que se convertían fueron ¿qué? Bautizados. Porque recordemos que los que bautizaban era Pedro y los 12 y los 11. Ellos sí bautizaban. Pablo no. Pablo no. Pedro sí. Por eso yo les dije hace como un mes o mes y medio acá
Y si toca que ustedes miren los videos anteriores, mírenlos, por favor. Les dije, miren a ver bajo qué apostolado están. Porque nosotros como iglesia cristiana, vínculo perfecto, y al ser de la gracia y del nuevo pacto, estamos bajo el apostolado del apóstol Pablo, cuya cabeza es Jesucristo resucitado. Pero si usted está en el otro apostolado, entonces usted está bajo el apostolado del apóstol Pedro, cuya cabeza también es Jesucristo resucitado. Sin embargo, oído, es un evangelio y dos apostolados. Y en el apostolado de allá hay ayuno, hay vigilia, hay guerra espiritual, hay bautismo, hay 613 maldiciones y hay una cantidad de cosas. Pero cronológicamente hablando, Dios a usted lo llamó y lo hizo nacer en una época en que Él decretó el nuevo pacto, la gracia, la alianza nueva y eterna. Entonces, por eso usted tiene que ubicarse donde está. Pastor, yo quiero más estar con el apostolado del apóstol Pedro. No hay problema. Pero no te vayas sin despedirte. Me llama, me dice, pastor, gracias por las enseñanzas. La pasé bien durante este tiempo o resistí hasta donde pude. Lo abrazo, me abraza. Se va en bendición y se busca a un pastor del apostolado del apóstol Pedro y se va para allá a hacer todo lo que tiene que hacer. O se afirma en la gracia. Se afirma en la gracia. Se afirma en la gracia. Para que esté plenamente, ¿qué? Convencido. Y se queda en la gracia. No, yo no me la inventé. No es mía. Es revelación de Jesucristo. Pastor, ¿y los otros también son salvos? Claro que son salvos. Con mucha lucha, ¿no? Pastor, y aquí en la gracia somos salvos, sin lucha. Pero ustedes saben, lo saben, que hay personas que si no es con dolor, no les sirve. Entonces, Dios tiene uno para que sea con dolor y otro para que sea con gracia. Usted decide, ¿no? Dios lo está invitando, pero usted decide, porque Dios no obliga. Lo que usted no debe hacer es tener mezcla de los dos, porque se confunde. Eso le hace daño. Un apostolado, usted decide ahí cuál es. Yo le diría, le sugiero, ¿no? Le sugiero. Quédese con Jesucristo resucitado, con la enseñanza del apóstol Pablo, quédese en el ministerio de la fe, el pacto cumplido, donde los herederos de la promesa, según Dios, estamos bendecidos con toda bendición. ¿Cierto? Ya ahí es una decisión que usted toma. Termino hoy diciendo que los 4 evangelios, ustedes ya saben que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, narran los sucesos históricos de la vida de Jesús y el cumplimiento de las Escrituras. Mientras que las epístolas hablan es de Jesucristo resucitado. Demos gracias el día de hoy al Señor. Afírmese en la gracia. No se afirme en las viandas, no se afirme en la comida, por favor. No se afirme en la comida. Ese es un buen mensaje que le dejo hoy. No se afirme en la comida, ¿sí? Afírmese en la gracia. No se afirme en los vestidos. Afírmese en la gracia. Afírmese en la gracia. No se afirme en los sacrificios. Afírmese en la gracia. Afírmese en Jesucristo resucitado. Padre, aquí estamos delante de ti, confiados plenamente en tu obra, en la gracia, en la misericordia que nos alcanzó, en la sangre que nos lavó y nos justificó, en el Espíritu Santo que nos selló con el sello de Dios, aceptando el título que nos diste al creer, hijos de Dios, aceptando también que como creímos tenemos vida eterna y como dice la palabra para que no haya duda, tenemos vida eterna permanente en nosotros. Esa solamente se encuentra aquí en la gracia. Señor. Sabemos que en la otra dispensación
Esa vida eterna es intermitente, se puede perder, pero aquí tu palabra dice, vida eterna permanente en vosotros. Alabado sea tu nombre, Señor. Padre, gracias por cada persona que cree, cada persona que se afirma en la gracia, por cada persona que entiende que aunque el mundo celebre cosas y tenga días de lunas, días de fiestas, tenga una celebración y otras celebraciones, nosotros, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. No nos movemos por las fiestas del mundo, ni las fiestas del sistema. Para nosotros todos los días son iguales. Señor, gracias porque lo que para otros tiene cierto significado de sacrificio, de duro trato del cuerpo, de humillación, de consagración, de todas las cantidades de cosas que tienen, nosotros entendemos que esas cosas no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, solamente un maltrato del cuerpo, únicamente, pero no tienen nada que ver con los apetitos de la carne. Gracias por Jesucristo resucitado, gracias por la sangre derramada por Jesús, la plenitud de su sangre derramada. Gracias por la resurrección, por la vida eterna, por el perdón de los pecados, por el sello del Espíritu Santo. Y gracias, Señor, por vínculo perfecto que hace parte, es una pequeña célula de ese gran cuerpo que es la iglesia de Dios. A ti sea todo honor y toda honra y toda gloria. Aprovecho esta oportunidad, Señor, para decir gracias por las personas que, noté durante la enseñanza que sembraron. Gracias. Gracias por quienes ya lo han hecho en los días anteriores, comenzando este mes. Gracias por quienes las han entregado acá en la sede de Vínculo Perfecto. Gracias por quienes mes a mes, fielmente, en esa obediencia, nos ayudan a continuar haciendo esta labor de anunciar por diferentes medios desde este lugar y en los lugares donde vamos a Jesucristo resucitado. Bendición para ellos y bendición para quienes tienen la intención en su corazón y lo hacen también obedientemente. Gracias, Padre. Todo honor y honra y gloria sea solamente a tu glorioso y santo nombre. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén y amén. Los invito para el próximo domingo, 8 de la mañana, para que usted venga venciendo cualquier obstáculo, venga y reúnase, congréguese en este lugar. Y en el caso de que no pueda hacerlo por alguna situación que esté fuera de su control, entonces donde esté, conéctese para que esté con nosotros en el encuentro de la palabra de la escuela dominical del próximo domingo. Para todos los que están conectados y para ustedes que están presentes en este lugar, gracia y paz. Bendiciones. Gracias y paz.